cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura, el programa correspondiente al sábado 15 de julio de 2023 a través de PSN 45.2 Expresión Ciudadana. Y me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura al maestro, al escritor, al bajacaliforniano Jorge Ruiz Dueñas. Bienvenido, Jorge, es un gusto tenerte aquí en Tijuana en Rostros de la Cultura. Muchas gracias, Pedro. Es un gusto tenerte por acá y sabemos que participas hoy y mañana en la Feria del Libro de Tijuana. Hoy presentas tu libro sobre León Felipe y mañana participas en la Mesa de los Centenarios y hablarás precisamente sobre Álvaro Mutis, ¿verdad? Así es. Hoy a las 5:30 es la presentación del libro León Felipe y ya mañana a las 7 de la noche, ambos actos en la Sala Federico Campbell, hablaremos de los 3 centenarios, Álvaro Mutis, Ítalo Calvino y Ricardo Garibay. Excelente. Voy a leer una muy breve semblanza del maestro Ruiz Dueñas que aparece en este libro de León Felipe. Jorge Ruiz Dueñas, 1946, cuenta con una obra literaria de 25 títulos, además de otros textos colectivos, poesía, ensayo literario y narrativa. Si bien es fundamentalmente poeta, ha sido incluido en diversas antologías en el país y en el extranjero. León Felipe prologó su primer libro en 1968, Cantor del Mar y del Desierto. Lo es también de urbes y espacios ajenos del presente y del pasado, lo que refrenda su descripción temprana, poeta de todos y ninguna parte. Con estudios universitarios en la UNAM y en Oxford, ha sido profesor e investigador de diversas instituciones nacionales. Participó en la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana y extranjeras en las que publicó también 16 obras propias o en coautoría y numerosos artículos de ciencias sociales. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 1980 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ciudad de la Paz, Manuel Torre Iglesias, por Tierra Final, poemas que adaptó para que Daniel Catán los musicalizara en su cantata para soprano y orquesta en ocasión del 75 aniversario de la UNAM. Ha ejercido el periodismo cultural y de opinión en más de 50 publicaciones. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo de Divulgación Cultural, otorgado por el Gobierno de la República en 1992. El Premio Villaurrutia de Escritores para Escritores le fue otorgado en 1997 por los poemarios Habitaré tu nombre y Sarabá. Y hasta ahí voy a suspender la lectura, Jorge, porque prefiero que tú me lo platiques de viva voz. Jorge, tú naciste en Baja California y viviste aquí entre nosotros, ¿hasta qué año? Yo nací en Guadalajara, Jalisco, En Guadalajara. Y llegué muy pequeño a Baja California. Mi tercer año lo terminé cursando de primaria en la escuela de la Colonia Libertad. Estuve evidentemente pues vinculado a la ciudad. Hice, como muchos estudiantes de Tijuana, pues algunos íbamos a San Diego, cruzábamos todos los días para seguir high school. Y bueno, en algún momento determinó mi familia que era conveniente que siguiera estudios en la Ciudad de México. Para no perder pues la cultura, porque la perspectiva parecía en ese momento que era irse a una universidad norteamericana, y mis padres eran particularmente nacionalistas. A pesar de que yo estuve en la Ciudad de México, yo jamás he perdido mi raigambre bajacaliforniana. Yo sigo insistiendo en que soy, en todo caso, pues un poeta, un escritor bajacaliforniano, porque es el paisaje y es la gente y es el mar y es todo lo que significa Baja California, pues el motivo mismo de mi tarea literaria. No, pues me consta que no has dejado de estar en contacto, además, pues tienes familiares, amigos que visitas permanentemente. Bueno, y casa, y soy contribuyente municipal y del Estado, así que no dejo en ningún sentido de estar cerca. Y evidentemente pues para mí significa mucho el volver a casa con frecuencia,
el aroma mismo del mar al llegar a Tijuana, lo siento, y es una forma permanente de tomar un respiro para volver otra vez al trabajo, a la brega en la Ciudad de México. Pero platícame un poco de tu estancia en la Ciudad de México, de tu etapa formativa en la Ciudad de México. Estudiaste, entiendo, 2 carreras, la carrera de Derecho y la de Administración. Sí, estudié en efecto, inclusive antes, yo fui pasante, por decir algo, oyente, propiamente desde la preparatoria de la Facultad de Economía. De Economía. De hecho, yo estuve como oyente prácticamente, bueno, no prácticamente, más de 3 años en Economía con grandes maestros, el maestro Botas, en fin, tomé un gran número de materias. ¿Por qué no me hice economista? Pues no lo sé, pero muchos creen que soy economista. Sin embargo, entré a la Facultad de Derecho. Terminé mis estudios en Derecho y simultáneamente, mientras que terminaba mi último año y en la facultad, entonces eran las carreras de 5 años, inicié en Administración, que pretendía ser Administración Pública, pero pues hubo algunos problemas de revalidación, querían que volviera a tomar cursos de Derecho, que yo, bueno, pues evidentemente me parecía absurdo, y entré a Administración, que insistían en llamarle de empresas, pero que yo lo veía como un tema más total. Orientado a la administración pública. Yo busqué la forma de orientarlo a las empresas públicas y con el tiempo, bueno, pues con los años me convertí en una de las personas que se dedicaron en América Latina a la administración pública, en particular a las empresas públicas. A las empresas públicas. Y de hecho, pues participé en muchos encuentros, no solamente latinoamericanos. Fui profesor de la Fundación Getulio Vargas en esa materia, en temas específicos, pero también pues en Europa tuve la posibilidad, invitada por el Senado de Francia, y en algunos encuentros en diversas universidades, en la antigua Yugoslavia, en Belgrado, en la Escuela de Economía, y inclusive en algunas reuniones en Berlín. Pero fue realmente pues mi interés de combinar lo que sabía de economía, las técnicas de management, por decirlo de alguna manera, y el derecho. Y allí encontré pues la forma de expresar la vida académica en términos de la empresa pública. Pero no me estás diciendo todo. Te estás diciendo que tenías intereses en Derecho, en Administración, en Economía, pero también tenías otro interés, que era la literatura. La poesía particularmente, y en ese contexto, en esa otra vena, ese otro filón, digamos, conoces a este gran maestro que me imagino cambió tu vida, que es León Felipe. Así es. Bueno, en realidad los temas de estudio eran los temas con los que pensaba sobrevivir. Es decir, los procesos de manutención en un país muy evidente, sí, subdesarrollado, sí, que no permitía, salvo el gran éxito literario, vivir en esos momentos de la literatura. Pero evidentemente que yo quería ser poeta. Yo reconocí mi vocación, sobre todo de poesía, en Ensenada, sí, preparando un examen de preparatoria. Y desde siempre, pues, básicamente lo que hice es poesía. Enrique Galván Ochoa, que a la sazón es un columnista... Periodista, sí. Muy conocido, coincidimos, él es mayor, pero coincidimos en la Facultad de Derecho, en el Grupo 1, y él decidió que hiciéramos un periódico universitario, pero en toda la forma, es decir, con offset, con grandes servicios fotográficos. Me invitó y yo era el responsable de hacer precisamente las entrevistas, y a mí me pareció una forma de empezar a introducirme precisamente en los ámbitos literarios. Ya había hecho evidentemente algo de entrevistas y de pequeños trabajos en revistas, inclusive de corte nacional, pero esto era una buena oportunidad, porque inclusive el rector Barros Sierra le gustaba mucho esta expresión universitaria. El periódico se llamaba LID.
Así que allí tuve la oportunidad primero de entrevistar a José Luis Cuevas, al propio León Felipe, a Tamayo, a Nicolás Guillén, etcétera, etcétera. No, pues qué buena lista, caray. Una lista importante que determinó mi vida porque me vinculé con todos ellos, es decir, José Luis Cuevas, que fue mi primer entrevistado, bueno, con los años no solamente fuimos grandes amigos, fue mi compadre, también pues estuve toda la vida cerca de él y de Berta. León Felipe, que fue una persona a la que entrevisté por invitación de Julio Mayo, el gran fotógrafo de los hermanos Mayo. Hermanos Mayo, ajá. Así es, un fotógrafo, fotoperiodista, como se dice ahora, que me invitó, me llevó con León Felipe y bueno, pues me quedé con León Felipe y fue pues mi gran apertura de alguna manera, sobre todo a la poesía. Ese fue tu primer contacto con León Felipe a través de la entrevista y que te lo presenta Mayo. Pero luego, ¿cómo te quedas a trabajar con él? ¿Dónde vivía León Felipe en México? León Felipe vivía en la calle de Rafael Schultz, en un pequeño departamento humilde, con una cama pequeñísima. Bueno, esta foto es formidable, con ¿no? una cruz de madera sin Cristo, y siempre con el radio puesto en Radio Universidad, que hacía más ruido que propiamente escucharse música, pero a él lo acompañaba. ¿Conociste a Berta Gamboa? No, Berta Gamboa murió cuando debe haber tenido alrededor de 72 años el propio León Felipe, algo que le dolió mucho. Enormemente abatido, escribió un enorme libro también que se llama El Ciervo. Así que yo no tuve la fortuna de conocerlo, de conocerla. Incluso, yo era muy jovencito para poder ir a las tertulias que se daban donde participaba. Yo a León ya lo conozco cuando parece un milagro que a los 82 años escriba Este viejo y roto violín y vuelva otra vez a la poesía. Un libro espléndido, extraordinario, con un envío al final a Octavio Paz, que es un poco misterioso y que pues he narrado en algún momento. Entiendo que tenías 20 años cuando conoces a León Felipe. Muy joven, efectivamente, muy joven. 20 años. Pues yo llego con León, hago la entrevista y me detiene casi al inicio y con ese ojo espléndido que tenía dice, ¿tú eres poeta? Y le dije, pues sí. Y me dijo, tráeme tus poemas. Me costó un poco de trabajo animarme, realmente vencer el temor de... Sí, someterse a ese ojo inventado, sí. Pero también encontré pues que el propio León Felipe tenía sus altibajos. Esa mañana, o esa tarde, mejor dicho, cuando fui a esa entrevista inicial, estaba jocoso, bullanguero, comentaba con Luis Mayo, me castigas por el flash, entonces usaban flashes, que eran claro. unos relámpagos, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo regreso, ya con mis poemitas, toco, entro, me recibe, y primero él estaba sentado siempre en su sillón, imperturbable, y pues me quedo unos minutos esperando. Mientras él está leyendo, sí. No leyendo, sencillamente viendo como quien ve al infinito. Ajá. Porque si él tenía una mala noche o había habido un mal rato, sobre todo algún problema familiar con su hermana Salustiana, estaba de mal humor. Y ese día que llegué estaba de mal humor. Así que 10, 15 minutos más tarde, después me dice, a ver, léeme. Leo un primer poema. Después dice, léeme más. Y me hizo leer una larga lista de poemas y ya fue cambiando un poco su actitud y su temperamento. Y a partir de ese momento empecé yo a verle. Posteriormente, prácticamente me quedé como secretario. Su secretaria en un principio era una actual profesora, Fernanda Navarro,
que fue compañera de Luis Villoro, extraordinaria filósofa, pero en ese momento ella tenía un problema sobre su tesis, tenía que ir a ver a Bertrand Russell en Londres, y aparte tenía problemas de persecución porque ella había participado en algunas actividades en la Universidad Nicolaita de Michoacán, y pues tenía cierto momento de persecución. Entonces, cuando ella se va, pues prácticamente empiezo yo a quedarme, no solamente como un pupilo que va a ver al maestro, sino pues pequeñas tareas de secretario, ¿no? Hacer un escrito sobre algunos derechos de autor, pequeñas cosas, y organizar un poco la biblioteca, etcétera. Y siempre, pues en aquel tiempo acompañado de mi novia, que luego pues sería mi esposa, Arcelia. Así que... A quien le mandamos un saludo. Gracias. Y a quien le dio, por cierto, una terrible encomienda un día, porque le dijo, él tenía un gran afecto por Arcelia, y le dijo: tú serás la responsable de que este muchacho no deje la literatura, que sigue escribiendo poesía. Así fue, pues, o sea, su reacción fue más generosa que la que tuvo el autor de Platero y yo con la propia obra de León Felipe. Es una anécdota que cuentas en la introducción. Sí, pero digamos que para mitigar el comentario, también habrá que decir que León Felipe reconoció que los poemas no estaban a la altura. Él buscaba una reafirmación y un comentario, y lo que hace Juan Ramón Jiménez es recibirlo con calidez, igual que su esposa. Toman el café, conversan, y jamás le menciona del libro, lo cual también... No le hace ningún comentario. Ningún comentario. Es decir, lo cual significa también una cierta elegancia de alma, porque en lugar de una admonición, una crítica severa, guarda silencio. Cuando sale, se abate León y rompe aquellos poemas parnasianos, y dice: no, nada, esto no sirve. Y bueno, pues por alguna razón de corte estético lo hizo Juan Ramón Jiménez, pero nunca guardó ningún tipo de rencor. Que ya era premio Nobel, ya había publicado Platero y yo, quizás. No era premio Nobel en aquel tiempo, hasta donde puedo recordar, pero era una personalidad. Por supuesto. Era una personalidad, sí. Bueno, tú lo conoces en 66, pero ¿cómo había llegado León Felipe a México? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, León Felipe, vamos a ver, la historia de León Felipe es la historia de un joven con muchas inquietudes. León Felipe nace en Tábara, en un pueblo donde dice: no recuerdo absolutamente nada. Acompaña a su padre, que era notario, a las cercanías. Finalmente se van a Santander. No era buen estudiante, a él le gustaba el teatro. Siempre tuvo una gran atracción por el teatro, y finalmente accede a estudiar, si le permite su padre hacerlo, en Madrid, y estudiar farmacia. Él terminó farmacia y luego después quiso hacer el estudio de posgrado. Pero el verdadero interés de León Felipe era irse a Madrid a ver teatro, a estar en contacto con la literatura, ir a los grandes museos. Evidentemente, él visitaba con mucha frecuencia el Museo del Prado, las obras de Goya, etcétera. Y bueno, pues un joven disipado que en realidad estaba en las tertulias. Jorge, te voy a pedir un favor, vamos a hacer una pausa. Naturalmente. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, estamos conversando con el maestro Jorge Ruiz Dueñas sobre la vida y la obra de León Felipe. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura. Gracias. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Jorge Ruiz Dueñas sobre la interesantísima vida
y poética del maestro León Felipe, que presentará hoy por la tarde en la Feria del Libro de Tijuana. Ahorita nos recuerdas, por favor, la hora, Jorge, que estarás en el Centro Cultural Tijuana presentando. A las 5:30 en la sala Federico Campbell. En la sala del brother de Federico Campbell. Así es. Bien, nos decías entonces, estábamos hablando de León Felipe y esta visión. Él llega a Madrid, él es interesado muy en el teatro, pero estudia para lo que se llamaban antes boticas, ¿no? Farmacia. Farmacia, ¿ya? Estudia farmacia, inclusive intenta hacer un posgrado, pero en realidad era la coartada para estar en contacto con el teatro. El padre era notario. Su padre era notario, por eso se habían ya cambiado a Santander, y a la muerte del padre es llamado por la familia y tiene que hacerse cargo de ellos, y entonces establecen, su padre lo había planteado así, una farmacia y después otra, pero pues León Felipe evidentemente no tenía interés en cuestiones contables o inventarios, etcétera, y pues obviamente resultó un fracaso el tema, y incluso vendió una farmacia que ya de hecho ya estaba pues comprometida por deudas, y tuvo que salir. Él de joven se fugaba. Entonces se fue a Barcelona, hizo teatro nuevamente en Barcelona, pues la pasó bien con los cómicos de la legua, y bueno, pues finalmente es aprendido, llevado a Santander, puesto en prisión. ¿Por qué? En la Egipciaca, bueno, por haber cometido un fraude, porque vendió, digamos, 2 veces, por decirlo de manera muy simplista, sí, la botica, sí, una de las boticas. Pero resulta que toda la gente que había estado alrededor de él, digamos, disfrutando, los jovencitos que disfrutaban de las francachelas, de las, en fin, de la bohemia, un poco de la bohemia, un poco de su dinero, etcétera, pues le dan la espalda, y él permanece unos meses en Santa María Egipciaca, una cárcel donde se pone a leer el Quijote. Se dedica a la lectura y a reflexionar sobre su propia vida. Cuando sale, pues se le niega el saludo, y lo más grave es que muere la madre, e inclusive le niegan el pésame, y él queda muy resentido de ese tema. Se va a Madrid, allí vive un momento prácticamente de paria, dormía en las bancas públicas, dormía a ese grado en las iglesias, incluso alguna vez alguna prostituta lo protegió, y él hace un bello poema que dice: si me acordase del nombre de ella, de ese ángel de la noche, aquí con mucho orgullo lo diría. Pero no sabe ni siquiera quién no se acordaba ya, pues, quién lo había protegido. Te interrumpo muy brevemente, Jorge, para decirle al público que estas imágenes que estamos viendo es la iconografía del libro que hoy presentas por la tarde. Son unas bellas imágenes de León Felipe, de muy distintos autores, de muy distintos artistas. Sí, que pertenecen a la iconografía del Ateneo Español de México. Bien, cerramos paréntesis. Bueno, pues entonces él tenía un cuñado que era sastre, le hace un magnífico abrigo. Y entonces un hombre alto, con un gran porte, con una gran presencia, y con ese corte fino que le había hecho su cuñado, pues lo hacía, no parecía ser lo que en realidad era, una especie de mendigo, ¿no? Finalmente le consiguen un trabajo en Balmaceda, se va y establece otra botica. Había allí la patente, lo pudo hacer, y le viene otro desvarío, pero un gran desvarío romántico, con Irene Lambarri, que era una peruana de ascendencia balmacedana. La familia estaba de vacaciones, una rubia, rica, bella, enloquece. Obviamente la familia pues no veía ningún futuro en León Felipe, evidentemente se oponen a ese romance, y finalmente ella se va a Barcelona para tomar un barco que la regresase nuevamente a Perú. Y León Felipe pues se va detrás de ella. Y allí, pues ella, un tanto desdeñosa, le da 500 pesetas para que pueda él marcharse nuevamente a Madrid. Y así lo hace.
sigue abatido. Y en el regreso, de manera casual, él tiene la oportunidad de que le dieran una especie de canonjía a través del subsecretario de Gobernación de España, que era un santanderino. Y entonces dijo, bueno, este muchacho que ha escrito ya un libro que ha tenido éxito, que lo lee en el Ateneo de Madrid, con algunos altibajos, estando Gerardo Diego y estando el propio vamos, toda esa generación, pero sobre todo Borges, que en ese momento tendría 22 años. Bueno, dice, vamos a tratar de reunir y que tengas esto de dinero. Pero él no quería nada en absoluto de gente asturiana, porque se sentía traicionado como lo había sido. Y de manera casual escucha en un café que en el Muni, en la Guinea Española, en África, había una plaza de boticario. Entonces va y ve al subsecretario y le dice, oiga, yo lo que quisiera es irme a Guinea Española. Y le dicen, bueno, pero es que allí nada más va la gente que tiene deudas con la justicia, tiene problemas, ¿no? Problemas. Sí, sí. Y le dice, esos requisitos los cumplo yo. Y se va. Y allí entra en contacto con el dolor humano, entra en contacto con la negritud, se apiada de ellos, escribe sobre eso, sobre la ¿Cuánto tiempo pasa en Guinea, más o menos? Pasa 2 años, y luego tiene con eso derecho a un año sabático. Y cuando se va, el gobernador le da una medalla que se llama la medalla del Muni, arrumbrosa, porque nunca, le dice el gobernador, bueno, nunca se le ha dado a nadie porque por aquí nunca ha pasado una gente decente. Y entonces se la entrega, y él se va a su semestre sabático y llega a Madrid, y en eso reflexiona, conoce entonces a Alfonso Reyes, y Alfonso Reyes le da una carta de recomendación para llegar a México. Alfonso era ya embajador de México, exacto, y ya había aprovechado ese semestre a hacer amistades y a vincularse nuevamente con los círculos literarios, y entre ellos Alfonso Reyes, congenió mucho, y se va a Cádiz con el propósito y la disyuntiva de que me regreso nuevamente a África o me voy a México. Y decide venir a México, tomar un pasaje de tercera, con la posibilidad de que pidieran que se fuese al cuerpo médico del barco y subirlo de categoría, pero no accedió el capitán y siguió en tercera. Así llega a Veracruz, hace unas pequeñísimas actividades como bibliotecario en Veracruz y se reporta con su hermana, que ya estaba establecida, salustiana, doña Salud, que ya estaba establecida en México. Llega aquí, estamos hablando de 1923, y de pronto, en un encuentro de jóvenes de ese momento, encuentra a Berta Gamboa, una joven muy conocedora, profesora, muy conocedora del proceso narrativo de la Revolución Mexicana. Sí, una experta. Una experta, sí. Que escribía para la Secretaría de Educación Pública, pero que estaba de profesora en Nueva York. Pues se encuentran una enorme afinidad y de inmediato deciden irse a Nueva York. Y él se va a Nueva York sin papeles. Él entra a la isla Ellis con los papeles de su cuñado. Es decir, fue un sin papeles, como se dice ahora, entra con hombre, seguramente con una fotografía que quién sabe cómo haya sido el proceso. Allí tiene buena suerte. Federico Dionís lo acoge, y entonces lo guía Berta en sus lecturas, y Federico Dionís. Jorge, vamos a hacer una pausa, te vuelvo a interrumpir, discúlpame. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos conversando en Rostros de la Cultura con el maestro Jorge Ruiz Dueñas acerca de la vida y obra del gran León Felipe. Regresamos.
ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Y regresamos a Rostros de la Cultura. Sigo conversando con el maestro Jorge Ruiz Dueñas, que empezaba a hablarnos de la estancia de León Felipe en los Estados Unidos. Jorge, adelante. Bueno, pues entonces en Estados Unidos se casa y se casan con realmente una gran pobreza, cosa que luego confunden algunos autores españoles, porque nunca se casó con la señora Lambarry, se casó con Berta Gamboa, una mujer poblana de formación protestante, hija de un pastor protestante, que le permitió a León Felipe conocer la Biblia desde una perspectiva diferente, que no era estrictamente la católica. Llegan, se casan y no tienen más que para celebrar unas monedas para irse a una cena de cafetería y el pasaje del autobús para irse a su pequeño departamento. Esa es su noche de bodas, esa cena de cafetería. Esa cena de cafetería es la noche de bodas. Bueno, pues viven primero con la ayuda de Federico Dionís, entra a la Universidad de Columbia como alumno de posgrado y posteriormente se le coloca en Cornell, pero ya como profesor. Fue profesor, daba el curso del Quijote. Entonces, en total pasa 6 años en Nueva York. Ellos vivían en Ítaca. Y vivieron también de traducciones que hacían al alemán León Felipe y Berta Gamboa, su esposa mexicana que tanto quiso. Y a veces, pues, traducciones que sencillamente las hacía él y probablemente corregía y metía la mano a la propia Berta. Regresan un poco antes de que llegase Federico García Lorca, lo reciben, ellos están por irse. Conversan con Federico Dionís, van a su casa de campo, hablan sobre el fenómeno que era la lectura y el descubrimiento de Walt Whitman. Después se desencantan evidentemente de esa falsa democracia, y entre paréntesis, bueno, pues siempre se habla de Whitman como el poeta de la democracia, pero hay que ver los antecedentes periodísticos de Walt Whitman para saber que él animaba con una serie de artículos a la invasión de México, por ejemplo, y además, si bien apoyaba a la negritud, no estaba de acuerdo en que se les diera el voto. Así que, bueno, es una personalidad importante en la literatura, pero Pero políticamente hay que verlo con reservas. Con cierta reserva. En su dimensión, y en su tiempo. En todo caso, regresa la pareja, se queda Federico García Lorca, escribe su poeta en Nueva York. León Felipe y Berta regresan a México, se establecen, pero sobre la propia marcha, bueno, y se vincula evidentemente con la intelectualidad mexicana. Es profesor en la Universidad Nacional, pero se le ofrece una tarea de profesor en Panamá, y por el cual recibía $100 al mes, y al mes se le hacen agregado cultural en la propia Panamá. En eso estalla la guerra. Y, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, y entonces descubre y encuentra que el embajador era un conspirador. Él renuncia y quiere leer un texto que se publica después como Goodbye Panamá. No le permiten el acceso a las radiodifusoras en Panamá, y se va a Colón, y en Colón, en la ciudad de Colón, sí lo hace, y se publica inclusive en Costa Rica. Y él toma un vestido nada más con un traje blanco de lino. Toma el primer barco que va a España, se encuentra con Pablo Neruda, están
viven juntos, son amigos, y después, o casi de inmediato, se vincula León Felipe a esa especie de resistencia, a salvar tesoros artísticos, escritores que los mandaban a Valencia. Esta tarea la hace sobre todo con Alberti. No sale León Felipe, no sale de Madrid hasta que insiste Alberti, porque tenía unas fiebres, y entonces sí logra irse a Valencia. En Valencia se da cuenta de la lucha fratricida que había entre, digamos, las izquierdas españolas, y entonces escribe La Insignia. Y va y la lee en Barcelona, en un teatro atiborrado de todo tipo de facciones, y entonces les dice trotskistas, marxistas, en fin, a todo mundo lo interpela. Él dice, este no es el camino, somos hermano contra hermano, Claro. mientras que el otro hermano está sobre nosotros. En fin, él tiene que regresar. Berta inclusive lo visita y juntos van a la trinchera, porque él estaba en la retaguardia. Y finalmente, bueno, tiene que salir, regresan a México, se vincula entonces con la recepción de la migración española, el Ateneo Español de México. ¿Quiénes son sus amigos en México? Bueno, en México evidentemente él estuvo vinculado con toda la intelectualidad, y allí tiene oportunidad de ver a jóvenes como Octavio Paz escribir en sus revistas, participar en el Ateneo, la conformación del Ateneo Español, la Casa de España, que luego sería el Colegio de México. Así es. Y trabajar en la Universidad Nacional, vamos, todo lo que es la intelectualidad del momento estuvo cerca de él. Él también trabaja en Cuadernos Americanos, lo que habían sido algunas intenciones y revistas, y vamos, él tiene la actitud de que yo quiero que los españoles reciban lo que México me ha dado. México me ha dado, decía, me ha dado amor, y me ha dado una casa y una mujer, y quiero que todos tengan lo mismo. Él tenía una enorme gratitud hacia México, y ¿no? un gran amor por México, e incluso un análisis que se ha hecho por María Luisa Capella sobre el propio léxico literario de León Felipe, pues encuentran la presencia, la huella lingüística de lo mexicano. Él entonces pues sigue su vida. Realmente el traspiés de la muerte de Berta es lo que le genera un libro extraordinario, cruel, en su esencia, que se llama El Ciervo. El Ciervo, sí. Donde de alguna suerte es claro su cambio del teísmo al deísmo, es decir, de un hombre que pensaba en un Dios personal a un hombre que piensa en un Dios impersonal. Siempre pensaba en la idea de Dios, pero que ya daba asomos también de que la huella que había dejado en él, las grandes lecturas que hace en Cornell, lo hacen un ser especial, porque él sobre todo tiene la influencia de las lecturas de Emerson, de las lecturas de Kierkegaard, lee en inglés ya las obras completas de Freud, y hace un León Felipe de una cultura que no se podía haber tenido en España. Esto no se ve de ninguna manera por los autores y comentaristas y ensayistas españoles, desafortunadamente. Pero esa participación de la cultura en Cornell es lo que hace un León Felipe tan especial, y profundiza también su visión nietzscheana. Ya el propio Neruda decía, mi amigo nietzscheano, tan simpático, en fin, siempre con su actitud tendiente un poco al anarquismo, porque tenía un poco esa vena. Bueno, pues hace de León Felipe un ser extraordinario, y un ser que se queja también de la lucha fratricida. Sí. ¿Y cómo fueron esos 2 años para ti cuando trabajaste con él? Es decir, desde el punto de vista
cotidiano, te presentabas todas las mañanas con él, porque entras a trabajar con él en 66, según nos decías, de 20 años, y él fallece en 68. En 68. El momento en que está iniciando el movimiento estudiantil universitario, cuando tú lo platicas en tu libro, cuando entra el ejército a la preparatoria, ¿no? Cuando toman la universidad. Cuando toman la universidad. Cuando toman la universidad. Bueno, fueron 2 años espléndidos. Mi rutina era pasar, recoger a mi novia, recoger a Arcelia e irnos con León Felipe y pasarnos la tarde con él. Entonces la tarde podía tener diversos matices: escuchar, leerle, hablar, hacer algunas cuestiones, algunas gestiones, algunos papeles, los libros, qué sé yo, pequeñas cosas, de lunes a viernes sin faltar un solo día. Entonces fueron años de enseñanza maravillosa. Eso es lo que me permite precisamente hacer este libro, porque tuve acceso a esa pequeña biblioteca. ¿Tenía archivos? ¿Tenía archivos personales? Claro que sí, llegué a organizar algunos, y pues habrá que saber dónde han quedado, porque allí estaba correspondencia con Picasso, correspondencia con Neruda, seguramente. Bueno, claro, con Neruda, pero sobre todo mucho de la élite española, con Pablo Casals. De hecho, él recupera la presencia de muchos jóvenes poetas y les empieza a escribir, como Celaya, como Gerardo Diego, etcétera, aún estando en México. Jorge, vamos a hacer una pausa más, pero antes déjame decirte que te manda saludos la nave de Lulio, nuestra amiga Araceli Jiménez desde Ensenada. Saludos al querido maestro Jorge Ruiz Dueñas, un gusto escucharlo aquí en nuestra Baja California, en especial desde Ensenada. Y Mario Oropesa dice lo mejor de lo mejor. Muchas Regresamos, gracias. Estamos al aire. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Gracias, sigo conversando con el maestro Jorge Ruiz Dueñas en este último corte. Oye, Jorge, pero es tal tu cercanía que te toca participar para colocarle la mascarilla mortuoria a León Felipe. Eso habla de una enorme intimidad y una enorme confianza ahí en la casa de León Felipe. El miércoles 18... Debe ser muy doloroso eso, recordar eso, ¿no? Y además a esa edad, porque para entonces yo tendría 22 años. 22 años, sí. Sí, el miércoles 18 de septiembre de 1968 me despertó un llamado de Víctor Trapote, un escultor español, muy vinculado a la guerrilla cubana. De hecho, un hombre que había estado preso en una casa de seguridad con Fidel Castro y con el Che Guevara, pero que ha sido amigo de León Felipe, me habla para decirme que ha muerto León. Pues, en fin, tomo mi pequeño carro y voy hacia el Panteón Español. Ya no encuentro el cuerpo, me voy a la casa de inhumaciones, a Galloso, y pues estaba nada más doña Salud, es decir, un sobrino que esa misma noche nos dijo que a los estudiantes lo que debían de hacer era ametrallarnos. Por eso tenía enormes reservas León Felipe hacia ellos. ¿Dónde velan a León Felipe, Jorge? En Galloso, en Galloso de las calles de Sullivan. Entonces, bueno, me dice Víctor, hay que sacar la mascarilla y necesito que me ayudes, muchacho. Pues entonces allí voy, y claro, es tremendo tener allá a tu maestro, el primer cadáver que veía yo en mi vida. ¿Y lo habías visto un día antes? ¿O varios días antes? No, todos los días pasaba a verlo. Sí. Y al Panteón Español, y de hecho quien me va preparando, digamos, para la muerte de León Felipe, porque estaba ahí hospitalizado, es el gran poeta catalán Agustí Bartra, quien me dice... El papá de Roger Bartra. El papá de Roger, sí. Y vamos, en las conversaciones
un poco va diciendo, hay que prepararse y la vida es eso, es finitud. Bueno, pues entonces, sí, es tremendo ese momento. Esa madrugada transcurre, se hacen las exequias, llega todo el mundo, no llega el rector en la noche y me entero por Ofelia Guilmain que dice, no, es que han tomado la universidad, ha entrado el ejército, y por eso no ha venido el rector. Bueno, pues estamos en los días del inicio del movimiento. Así es. 68. Así es. Por cierto, como anécdota, la vinculación con Octavio Paz, esa gran amistad siente León cuando va a venir en 1967 Octavio Paz para dar su discurso de ingreso al Colegio Nacional. Esperaba su visita, pero esta no llega. Yo, por cierto, fui a ese momento al Colegio Nacional y después tuve la enorme suerte de ser invitado a la recepción particular para Octavio, pero nunca me atreví a preguntarle a don Octavio por qué no visitaba a mi maestro, además me parecía imprudente. Pero el hecho es que ya le había hecho un poema que ya se llama Envío al final, un poco críptico, o este viejo y roto violín. Y lo que yo no supe, porque yo no escribí la carta, porque no pasó por mis manos, ni por las manos de Fernanda Navarro, es una carta que le hace a Octavio, y que Octavio después le contesta con un poema muy bello que aparece en la de que dice algo así como, hoy, querido León Felipe, llega tu carta con el sol. Y hablan crípticamente y hablan del Che Guevara, como un poco en el renacimiento y la tradición y la continuidad. Esto, como no conozco la carta, nadie conocemos la carta, Roger Bartra y yo hemos hablado del tema, esperamos que cuando se abran los archivos de Octavio Paz podamos tener acceso en la correspondencia a esa carta para saber qué fue lo que se dijo, porque algo le escribe y le contesta con este bello poema Octavio. Le generó tristeza el que no lo haya podido visitar, pero después la aligera la presencia de Yevgeny Yevtushenko. Yevgeny en ese momento pues estaba muy mencionado como un futuro premio Nobel. Después con los años yo me convertiría en amigo de Yevgeny, le publiqué un libro en el Fondo de Cultura Económica, Adiós Bandera Roja. Se oponía un poco, por cierto, al título hasta que lo convencí, y le llega con un enorme ramo de rosas rojas. Y eso lo hizo feliz. En fin, ese pues fue mi historia, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Jorge. Con León Felipe. Muchísimas gracias, Jorge, por esa apretada síntesis que has hecho de la vida de el maestro León Felipe. Quienes quieran escuchar al maestro Jorge Ruiz Dueñas, ya lo saben, hoy a las 5:30 de la tarde en la Feria del Libro presentará su libro sobre León Felipe. Yo tenía material preparado de algunas imágenes también de la amistad muy cercana que ha tenido Jorge Ruiz Dueñas con Álvaro Mutis, con Gabriel García Márquez, con José Luis Cuevas, con Federico Campbell, con Carlos Fuentes, porque bueno, es un hombre de letras y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde hace 2 años, Jorge. 3 más o menos. Bien, nos vemos el próximo... 4. Pasa rápido el tiempo. Nos vemos el próximo sábado en Rostros de la Cultura. Jorge Ruiz Dueñas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Una ventana a la cultura